El padre canadiense Charland fue, según algunos, el mejor historiador sobre la vida de Santa Ana. Este dominico de Quebec dedicó toda su vida a la investigación sobre su vida. Escribió un libro sobre la vida de la santa, otro sobre su culto y un tercero sobre las obras de arte, donde se la representa, y un cuarto sobre notas varias de su vida, según iba descubriendo detalles de la santa. Descubrimiento de sus restos. Según una antigua tradición, Santa María Magdalena, Santa Marta, María de Santiago y Salomé y algunos otros cristianos del primer siglo dejaron Judea y se embarcaron hacia Francia, llevando consigo muchas reliquias como los cuerpos de los santos inocentes, masacrados por el rey Herodes, piedras y tierra teñida con la sangre que Jesús derramó en el Calvario. También se llevaron el cuerpo de Santa Ana. El cuerpo de Santa Ana fue depositado en la iglesia de Apt. En tiempo de las persecuciones, San Auspicio, obispo de Apt, en el año 101, ocultó su cuerpo en una especie de armario cavado en un muro de la cripta de la iglesia. Pasaron los años y no se sabía dónde estaban escondidos sus restos. En tiempo de Carlomagno, que derrotó definitivamente a los musulmanes, él mismo fue de visita a Apt con el motivo de hacer consagrar de nuevo la catedral de Apt, que había sido profanada. Asistió este rey con toda su corte, y Dios se dignó a descubrir el tesoro escondido. Juan de Caseneuve, de 15 años, ciego, sordo y mudo, estaba presente en la catedral en el momento y, de pronto, empezó a dar palmadas con sus manos y a hacer ruido con sus pies y a dar golpes con un bastón sobre las escaleras que subían al altar mayor. Se interrumpió la acción litúrgica y, siguiendo las indicaciones del muchacho, Carlomagno mandó que se hiciera una excavación en el lugar indicado por el joven. Se descubrió una puerta que daba a la cripta. El joven ciego hizo que se abriera esa puerta y fue adelante, como si viera por un subterráneo. Los que le seguían vieron una luz extraordinaria y vieron una especie de armario en el muro, mientras que la luz de la lámpara encendida desde hacía 691 años se apagó al contacto con el aire. Estamos en el año 792, en el momento en que vieron el armario del muro. El joven empezó a hablar y dijo: «Aquí está el cuerpo de Santa Ana, la madre de la Santísima Virgen María». Se ordenó abrir el armario y salió un olor suave y sobrenatural. Apareció una urna grande de ciprés, envuelta en un velo de tisú precioso, con una inscripción que decía: «Aquí está el cuerpo de la bienaventurada Ana, madre de la Virgen María». El arzobispo Turpin puso la urna en los brazos de Carlomagno para que besara tan insigne reliquia y glorificara los designios de Dios, que había querido manifestar su gloria descubriendo los restos de Santa Ana y confirmar el hallazgo con el milagro de dar vista y oído y habla al joven ciego, mudo y sordo. Carlomagno ordenó que se consignara por escrito el maravilloso hallazgo y le escribió al Papa Adriano I la siguiente carta: «Después de haber limpiado nuestro reino de los restos del paganismo, nos detuvimos, viniendo de Aquitania, en la villa de Arles, para agradecer a Dios por nuestras victorias y, siguiendo por Narbona y Digne, llegamos a Apt. Hicimos reconsagrar la iglesia por el arzobispo Turpin y mientras se realizaba la ceremonia, nos dimos cuenta de que el hijo del barón de Caseneuve, conde de Provenza, estaba continuamente golpeando con un bastón un lugar de las gradas que van al altar mayor.
Se interrumpió la ceremonia. El joven era ciego, sordo y mudo, y continuaba golpeando el lugar. Hicimos excavar en ese lugar y se descubrió una puerta formada de gruesas piedras que nos hizo presagiar algo importante. Los obreros abrieron la puerta a golpes de martillo y vimos una gruta subterránea artísticamente trabajada, en la que hay un altar con una piedra antigua, donde están inscritos los nombres de aquellos que en tiempo de los emperadores gobernaban Apta Julia. Alrededor del altar había 12 sepulcros. El joven ciego avanzaba, como si viera, e hizo señas de que excavaran más adelante. Descendimos a una fosa larga y estrecha y observamos una luz que se apagó pronto al contacto con el aire. El joven mudo se puso a gritar: «Aquí está el cuerpo de Santa Ana, la madre de la pura e inmaculada Virgen María». Al momento sentimos un olor muy agradable y vimos una especie de armario empotrado en el muro. Allí había una urna de ciprés en la que estaba el santo cuerpo. Nuestro confesor, el arzobispo Turpin, la puso en nuestros brazos para besarla, en señal de alegría y consuelo, y después de haber satisfecho nuestra devoción, hemos enviado a vuestra santidad estas letras. El Papa Adriano I respondió a Carlomagno lo siguiente: «Gloria eterna sea dada a Dios y a usted el más grande honor por haber conseguido una aplastante victoria sobre el enemigo de la cristiandad. Y el Señor, en su infinita bondad, le ha concedido el insigne favor de estar presente al descubrimiento de los restos de la bienaventurada Santa Ana, madre de la gloriosa Virgen María, y a la vez ser testigo del gran milagro que se obró en la persona del joven de Cazeneuve. Le recomendamos que estas santas reliquias sean guardadas con la veneración que les es debida y que usted esté siempre lleno de celo para honor de la divina majestad y para edificación de su pueblo». El padre Charlán descubrió en los antiguos breviarios de la iglesia de Apt un oficio titulado El descubrimiento de las reliquias de Santa Ana, y allí se afirma: «La Santa Iglesia de Apt siempre ha venerado el cuerpo de Santa Ana, madre de la bienaventurada Virgen María, que según una antigua tradición, los primeros fieles llevaron a esta ciudad. El bienaventurado Auspicio Obispo, queriendo evitar las profanaciones de la guerra y de las persecuciones, las colocó con mucho cuidado en una cripta subterránea. Carlomagno fue desde esos momentos uno de los más fervorosos servidores de la Madre de María. Hizo añadir el nombre de Santa Ana en las letanías carolingias, compuestas por el Papa Adriano, para uso de la capilla particular del rey, e hizo don de algunas reliquias de Santa Ana a muchas iglesias. En Francia, con el descubrimiento de sus restos, se aumentó grandemente su veneración y culto,